Sergio Cuartero, vecino de Getafe, historiador. Actualmente trabajas en el Grupo Municipal de Madrid Compromiso con Getafe, pero hoy venimos a hablar de historia de Getafe. Primero, Sergio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme al programa, encantado. La verdad es que la gente que haya seguido en las conversaciones saben que hemos hablado mucho. Tu nombre ha salido en repetidas conversaciones, tanto con José Luis Sánchez del Pozo, que fue la primera persona que en una entrevista nos dijo: si queréis hablar de historia de Getafe y sobre todo de principios del siglo de historia de Getafe, hablar con Sergio. Y me acuerdo que con Ángel Fernández también salió tu nombre en la conversación, porque una de las primeras cosas que sorprende es que alguien tan joven conozca tanto la historia de Getafe y bueno, explícanos un poco. Yo creo que podemos empezar por ahí si quieres. ¿Por qué historia? ¿Por qué estudiar historia, no? Porque tú eres historiador. Yo soy historiador, eso es. Cuéntanos un poco, ¿por qué estudiar historia? O sea, bueno, esto es un poco que me vino, como todo el mundo yo creo, en la época del bachillerato. Te planteas un poco por dónde ir y siempre la historia me había gustado mucho, siempre me había gustado plantearme el por qué suceden las cosas. Soy una persona a la que le gusta comprender cómo se transforman las cosas, ¿no? Y por qué suceden. Y decidí en un momento dado meterme a estudiar historia y la verdad es que es una de las mejores decisiones que yo creo que he tomado hasta ahora en mi vida. Vamos, lo disfruté muchísimo, lo disfruté aún más cuando empecé el máster de investigación, porque al final la carrera lo único que hace es un poco darte el marco general de conocimientos históricos, pero ya luego lo que es investigación, eso ya se empieza a desarrollar en el máster. Y ahí es donde de verdad yo vi que era lo que me gustaba. Vamos, si no, eso era por horas y horas y horas. Tú puedes echar leyendo, investigando en archivos, mirando papelitos. Por ejemplo, mi director de la tesis me llama que soy un minero del archivo por estar ahí, venga y venga y venga. Y ya te digo, es como que poco a poco, con el paso del tiempo, he ido cogiendo más afición a mi oficio, el de historiador. O sea, que es una cosa que cada vez voy queriendo más y me va gustando más. ¿Y Sergio es vecino de Getafe de siempre? Sí, fui de los... Vamos, el hospital de Getafe creo que se inaugura en el año 91, 92. Por ahí tiene que ser, sí. Yo nací en el 94 y, bueno, sí, nací en el hospital. Los primeros años de vida viví en Las Margaritas y luego posteriormente he vivido toda mi vida en Getafe Norte. Así que eres de los de Getafe de toda la vida, que se De dice toda que la tú vida. sabes que eso es es un lema, parece que es un orgullo ser de Getafe de toda la vida. Esto es una cosa muy de pueblo. Sí. Y ahora hablaremos un poco de ese Getafe de pueblo que tú también conoces. Y luego, ¿por qué, digamos, que ese trabajo que estás haciendo a final de carrera lo has hecho sobre la historia de Getafe? O sea, en un primer momento yo no me especialicé en la historia de Getafe. Cuando estuve con la carrera, de hecho estaba especializado en historia antigua. Empecé estudiando Numancia y los pueblos celtíberos y demás. O sea, tuve ahí un momento de duda de si dedicarme a la historia antigua o a la historia contemporánea, porque las dos siempre me habían atraído muchísimo. Y hubo un momento en el que al final dije, bueno, dedicarse a la historia antigua es muy complicado en general en España. Ir a excavaciones, yo no sé si lo conoces, pero hay muy poca financiación, está muy mal pagado, muy mal valorado. Y hay un momento determinado en el que decidí hacer el máster de investigación en historia contemporánea. Y en ese momento conozco al que es mi director de la tesis, Rubén Payol, que él estaba desarrollando un proyecto de investigación sobre el desarrollo del Madrid metropolitano, desde 1868 hasta 1936. Y entro dentro de ese grupo de investigación, tenemos una conversación en el verano de 2016 en el que me plantea, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿De qué quieres investigar? Entonces yo le digo, mira, yo quiero hacer algo sobre Getafe, al final es mi municipio, me apetece reconstruir lo que está sucediendo, porque todo lo que ellos habían trabajado era sobre la ciudad de Madrid. Y no se sabía qué estaba sucediendo más allá de la ciudad de Madrid, ¿no? Este centrismo que tenemos muchas veces de focalizarnos en Madrid como si Madrid fuera la gota que cae y se expande todo, ¿no? Pues que yo quería saber, bueno, ¿y qué está sucediendo en la periferia? ¿Qué está sucediendo en otros municipios que no sean Madrid? Y en este caso en Getafe. Entonces, bueno, él enseguida lo tomó de muy buen agrado y nada, y empezamos por ahí. En el máster tuve, digamos, la primera etapa de un año, ¿no? En la que básicamente me dediqué a vaciar los padrones de habitantes, que ha sido como el básico con el que empecé a investigar el desarrollo de Getafe en esas fechas, de 1868 hasta 1936, casi 70 años. Y en ese primer trabajo de máster fue simplemente ver un poco la evolución demográfica, la evolución del mercado laboral, trabajo sencillo que a día de hoy pues, bueno, se puede consultar online. Hay muchas cosas que ya he superado de ese primer trabajo, ¿no?
pero que estuvo muy bien para luego decidirme a, joder, esto me gusta, esto es un temazo, estudiar Getafe. No había un estudio de ese tipo hasta el momento, porque había mucha crónica local, mucha historia local, de contar más efemérides y demás, pero una historia, vamos a decir, global de la evolución del municipio en diferentes ámbitos, urbanístico, político, demográfico, laboral, cultural, no se había hecho hasta el momento, y poniéndola en contexto con todo su entorno, porque al final Getafe no deja de ser un municipio que está conectado con Madrid, con los municipios que la rodean o con las lógicas que están imperando a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando terminé el máster, decidí embarcarme en la tesis, sin financiación, sin beca en este caso, porque no conseguí beca. Entonces, compaginando trabajo y tesis. Y desde entonces ha sido así. Ahora entramos sí, es un poco más en ese trabajo que has estado haciendo, que es un poco el motivo de la conversación. Pero en esa conversación que te decía yo que habíamos tenido sobre todo con Ángel Fernández, que tu nombre siempre ha aparecido en los últimos años como relevante en eso, porque eres una persona joven que se pone a estudiar historia de Getafe. Y decíamos que había un boom, en parte, como unas generaciones que se han puesto a estudiar esa historia de Getafe. Estamos antes hablando fuera de micrófono un poco su historia de Getafe, la historia de los años 50, de los 60, de ese Getafe, digamos, posguerra civil, ¿vale? Podemos hablar luego también de la guerra civil, pero posguerra civil, en el cual, bueno, pues ha habido un boom, digamos, a nivel colectivo como ciudad, donde se está reclamando recuperar esa parte de la historia. En esa parte es verdad que sorprendía que hubiera alguien joven, profesionalmente además, historiador, que se pusiera a ir un poco más allá. ¿Tú por qué crees que ¿Tú crees que a los jóvenes les interesa la historia de Getafe? Sí, yo creo que sí. O sea, creo que, a ver, ahí hay como varios puntos. Por un lado, normalmente suelen ser personas más mayores las que se dedican a investigar estas cosas porque son las que tienen más tiempo, ¿no? Pero luego, al mismo tiempo, sí que hay varios historiadores jóvenes que estamos realizando investigaciones. No solo yo, por ejemplo, en Móstoles hay un chico que se llama David Martín, que también está investigando muy intensamente la historia del municipio. En Leganés hay otro chico que se llama Adrián, que también está haciéndolo. Hay una chica de Vallecas que está estudiando la historia de la movida madrileña en Madrid y en los municipios de la periferia, más allá de la M30. O sea que luego hay muchos jóvenes que están haciendo investigaciones. El problema es que, claro, al final no es un trabajo, no es muy difícil dedicarte a ello como hobby, claro, más en el contexto laboral que tenemos a día de hoy, que o estás echando muchas horas o es muy difícil poder compaginar. Es un sacrificio enorme. Entonces, seguro. Yo en ese sentido creo que a lo mejor no hay tantos jóvenes por ese sentido, por el estar trabajando y porque las personas mayores tienen más disponibilidad, pero no creo que en ningún caso que no haya interés. Creo que hay muchísimo interés y de hecho cuando acudes a charlas y conferencias y demás, siempre hay un porcentaje de público joven. Ahí la cuestión yo creo que es si se llega al público joven o si no. Sí, ese sería otro debate. ¿Hasta qué punto las administraciones o las instituciones son capaces de llegar al público joven, ¿no? Si los formatos son los indicados o no, o si hay que hacer determinados formatos en función del público al que te quieras dirigir, ¿no? Ese sería a lo mejor el debate, que a lo mejor en una ponencia clásica, en un espacio físico concreto, pues solo atraes a personas de una determinada edad, mientras que a lo mejor hay determinados formatos, pues como la entrevista que estamos haciendo el día de hoy, que siendo online, pues esto puede llegar a público a lo mejor más joven, que a lo mejor acercarse al espacio mercado o a la sala Ángel del Río, pues no se quieren acercar a escuchar una conferencia. Claro, sí. Además, incluso por referencias de edades en cuanto a la disponibilidad horaria, estabas hablando tú de las condiciones precarias de los jóvenes y de las jóvenes hoy en día, pues al final, claro, si lo pones a las 6 de la tarde, como se ponen algunas actividades, eso es. Y no es una crítica a la asociación de los museos, es cuando se pueden hacer, porque sabemos cómo funciona la administración y demás. Entonces, bueno, pues no se puede hacer de otra manera, pero realmente, claro, a las 6 de la tarde a lo mejor hay gente que está todavía trabajando y que no ha salido de trabajo y no puede ir directamente por mucho interés que tenga. Así que eso. Venga, vamos a entrar un poco en ese Getafe, eso, que al final es un poco, yo creo que lo que más nos interesa. Ese Getafe de ese periodo, ¿cómo es ese Getafe de finales del 19? En general, porque no vamos a entrar por eso, yo sé que se tienen muchos más datos, pero ¿cómo es ese Getafe de finales del 19? ¿Qué hay en Getafe entonces? O sea, por situar, o sea, todos tenemos como en mente, como habíamos dicho antes, ¿no? El Getafe de los 50, de los 60, porque es el momento en el que más crece, pero realmente Getafe yo diría que desde que termina el primer tercio del siglo XX, desde 1834, tiene una relevancia a nivel comarcal de la provincia de Madrid muy relevante. En 1834, Javier de Burgos, el que había confeccionado las provincias en 1833, decide confeccionar administraciones supraprovinciales
que vengan a organizar un poco cómo funciona la administración del Estado liberal en aquel momento en España, ¿no? Entonces, en 1834 crean los denominados partidos judiciales, que vienen a ser juzgados de primera instancia que en determinados grandes municipios van a organizar toda la administración. Es en ese momento que a Getafe se le designa como cabecera de partido judicial. De ahí yo deduzco que viene lo de Getafe capital del sur muchas veces, ¿no? Porque realmente era la capital del sur, era cuando había un problema judicial o administrativo incluso, porque era donde estaban todos los bufetes de abogados, era donde acudía la población, ¿no? Luego ya, posteriormente, con los crecimientos del final del siglo XX, ya se han igualado las poblaciones, surgen los egos de cada municipio, de si mi municipio es la capital, si es el otro, pero bueno, un poco la lógica viene de ahí, ¿no? Entonces, a partir de 1834, Getafe empieza a tener cierta preponderancia a nivel de la zona sur, a nivel comarcal, y esa preponderancia empieza a aumentar una vez llegamos hacia la altura de 1870. Por situarnos, a partir de 1870, bueno, finales de la década de los 70 del siglo XIX, es cuando ya Getafe tiene 2 líneas de ferrocarril, cosa que no es baladí. En 1851 se implanta la línea de ferrocarril de Madrid a Aranjuez, y en 1879 la que iba de Madrid a Badajoz, que es lo que a día de hoy sería la línea de Parla, la de 1851 la de Aranjuez. Claro, un municipio al que le atraviesan 2 líneas de ferrocarril no es cosa menor, eso conecta muy intensamente a Getafe con Madrid y con otros puntos de España. Y luego, aparte, surgen diferentes transformaciones durante aquellos años que vienen a poner las bases de lo que va a ser Getafe posteriormente. Por un lado, se anexiona Perales del Río. En 1853, después de que se hayan abolido los señoríos feudales, el marquesado de Perales del Río pasa a ser una pedanía de Getafe. Que luego de facto no lo va a ser, y eso ahora después te lo explicaré, pero pasa a engrosar Getafe, eso aumenta la población, el término municipal crece, y junto a eso pues también se van construyendo diferentes instituciones educativas, como por ejemplo el Colegio de las Ursulinas, que está en el edificio de viviendas, está en la calle Madrid, pero es en la calle José de Calasanz donde está el colegio. Y luego, aparte, pues hay diferentes transformaciones que se están sucediendo a nivel metropolitano que afectan directamente o indirectamente a Getafe. Por ejemplo, en el caso de Madrid, es durante aquellos años, hacia 1868, cuando la población empieza a quedarse en Madrid. Esto que anteriormente no había sucedido, porque digamos que hasta entonces había una tendencia de la gente inmigraba de los pueblos a la capital, trabajaba un tiempo, y posteriormente se volvía a sus lugares de origen, habiendo ahorrado algo de dinero para la dote, formar una familia, comprar tierras, lo que fuera, ¿no? Pero a partir de mediados de la segunda mitad del siglo XIX eso cambia. Y cambia completamente por varios motivos. Por un lado, por las desamortizaciones liberales del siglo XIX, las famosas desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. Bueno, pues esas desamortizaciones, y en especial la de Madoz, lo que consiguen es el efecto contrario de lo que pretendían. Lo que pretendían era liberalizar terrenos de la Iglesia, del Estado, de comunes y propios, para que la población pudiese acceder a la tierra y digamos que crear una utopía de todos somos propietarios, todos tenemos fuentes de riqueza y demás, pero la realidad es que esas desamortizaciones, los que se enriquecen de ellas son los grandes propietarios que se hacen todavía más grandes propietarios. Con lo cual, muchos de los terrenos con los que habían subsistido muchas personas en los pueblos, los terrenos de comunes y propios que eran los de caza, para alimentar al ganado y demás, de repente se quedan sin esos terrenos y la fuente de subsistencia complementaria a su trabajo que tenían desaparece. Eso provoca que mucha población tenga que dejar sus lugares de origen y se marchen a las grandes ciudades, que es donde al mismo tiempo empieza a desarrollarse un mercado laboral mucho más intenso. En el caso de Madrid, en torno a la construcción, que eso no ha cambiado hasta el día de hoy. O sea, que es una cosa que ya arranca de mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, en este caso, en Madrid, en 1868, derriban las antiguas murallas de Felipe IV y empiezan a construir los ensanches. Es entonces por eso que mucha gente se viene atraída a Madrid, pero es más la gente que llega a Madrid que la oferta de vivienda real que hay en Madrid. Entonces eso provoca que mucha población empiece a construirse chabolas en lo que eran las afueras, el extrarradio de Madrid. Estoy hablando de Puente de Vallecas, de Puente de Toledo, sí, de Cuatro Caminos, Tetuán. Y es ese momento, digamos, a finales del siglo XIX, cuando empiezan a crecer esos municipios, y ya durante el primer tercio del siglo XX ese crecimiento se va extendiendo hacia Villaverde, Leganés, Getafe,
Canillas, Canillejas, todos estos municipios, que luego la mayoría de ellos son anexionados por Son distritos de Madrid ahora. Eso es. ¿Qué pasa? En este sentido, mi intención en este sentido era decir, bueno, cómo Getafe se ve influenciado por estas influencias, ¿no? Que es del área metropolitana, de lo que está sucediendo a nivel, digamos, regional. Y a nivel poblacional, por ejemplo, no sucede. Getafe tiene una lógica propia a nivel demográfico, crece por otros motivos, en este caso va a ser, por un lado, por los cuarteles militares, que esto es una cosa que ya va a suceder entrando en el siglo XX, y por la industrialización que llega a partir de los años 20. Son como los dos factores principales. Entiendo que si ese proceso que estás contando no se dio, en parte fue por la propiedad de la tierra, en el Getafe, ¿o no? No tendría que ver, yo creo que tiene más que ver con la distancia. Al final, Getafe está cerca, pero está lejos. Ponte que Getafe estaba de la Puerta del Sol a 14 kilómetros. ¿Está cerca como para implantar una industria en la periferia? Sí. ¿Está cerca como para que la gente vaya a trabajar y demás? El transporte no es el de ahora. Claro. Entonces, al final, digamos que a nivel demográfico eso no le afecta tanto como a otros municipios, ¿no? Pero bueno, en general, porque me he desviado un poco de la pregunta del siglo XIX, ya te digo que es a finales de mediados del siglo XIX cuando se van poniendo todas las bases de lo que va a ser Getafe. Principalmente la importancia, ya te digo, de ser cabecera de partido judicial, la importancia de tener dos líneas de transporte que conectan muy intensamente Madrid con Getafe, a las que se sumaban los clásicas diligencias o ordinarios que había en la época. Y luego, ya te digo que a finales del siglo XIX va a tener mucha influencia la implantación de diferentes infraestructuras del Estado liberal. En este caso, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Primero se implanta la Guardia Civil a finales del siglo XIX, en este caso en 1893 y 1894 se traen dos servicios de la Guardia Civil, uno que es la remonta, que era de caballería, que esto se implanta, el cuartel de la remonta que se llamaba, está donde estarían ahora los edificios de Guardia Civiles en la calle Toledo, ahí había un cuartel de remonta que era del ayuntamiento, y por otro lado se trae la Escuela de Oficiales Jóvenes de la Guardia Civil, que a día de hoy está en Valdemoro, se la trae al Hospitalillo de San José. Esto dura 10 años porque llega un momento en que, como no se puede financiar, se vuelven otra vez a Valdemoro, y también por dinámicas internas de la Guardia Civil, porque esto parece ser que está ahí entre medias. Romualdo Palacio, el general Palacio, lo trae aquí, cuando él muere y hay otro alto cargo de la Guardia Civil decide volver a llevarlo para allá. Luego estas son las luchas, ¿no?, internas de la Guardia Civil. Pero todo eso influye y hay como mucho interés en Getafe durante el final del siglo XIX por traer también cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que luego se materializa, como te digo, en el siglo XX. Con lo cual, el siglo XIX es como el momento en el que se van poniendo la base para que luego se pueda llevar a cabo ese crecimiento, que en parte podría decir que es interno, pero principalmente es por el propio desarrollo del Estado liberal. Claro. En el caso de la población, ¿de qué población estamos hablando? De ese final es ahí, todo ese periodo que has estudiado. Pues para que te hagas una idea, hasta los años 90, Getafe no supera los 4.000 habitantes, está en torno a los 3.600, 3.700, 3.800 habitantes, o sea, es un pueblo que ahora diríamos es un pueblo pequeñito, pero en aquel momento era uno de los pueblos más poblados de la Comunidad de Madrid. Sin ir más lejos, Alcorcón creo que no llegaba a 500 habitantes, con lo cual, haceros una idea, ¿no? Y cuando la llegada de la Guardia Civil a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX se llega al umbral de los 4.000 habitantes, con la implantación de los cuarteles que van a tener en torno a, tanto con el de artillería inaugurado en 1904 como con el de aviación, esto es hacia los años 20, van a ser en torno a 2.000 jóvenes entre 21 y 24 años. Vamos a llegar a una población en los años 30 de 8.300 habitantes aproximadamente. Quédate con el dato, de 8.300, casi 2.000 son jóvenes militares entre 21 y 24 años. O sea, quiere decirse que un cuarto de la población eran jóvenes en esa edad, con lo que implica sociológicamente. Lo que implica para un municipio. Vamos a ese principio del siglo XX. Has hablado de llegada de cuarteles y haya salido la palabra aviación, ¿no? Que al final es el primer elemento, ¿no?, pues diferenciador un poco de ese principio del siglo XX. La aviación, los aviones, la dehesa de Santa Quiteria. Cuéntanos un poco cómo llegan los aviones a Getafe. Bueno, todo esto surge por
un RIDE que se llama París-Madrid, que se realiza en 1911. Esto era muy típico en la época. Hay que tener en cuenta que en principios del siglo XX, cuando se empieza a desarrollar la aviación era un deporte de ocio para las aristocracias y para gente acaudalada, ¿no? Entonces, en aquella época se empieza a desarrollar muchas competiciones de distancia para ver un poco también cuánto desarrollo tenían los aeroplanos. Había también una lucha muy, vamos a decir, de ingeniería por ver quién estaba haciendo el mejor aparato, ¿no? Y en esta lógica es cuando se desarrolla esta carrera, Madrid-París, que creo que era la primera que se desarrollaba hasta la fecha, que se decide finalizar en Getafe. Ahí la organización del evento está mirando por varios lugares de Madrid y decide que Getafe, la dehesa de Santa Quiteria en este caso, es la mejor, es el terreno más plano para precisamente poder aterrizar los aviones, y es por eso que se decide realizar el final del RIDE en Getafe. RIDE que gana Jules Vedrines, que es el piloto que ha pasado a la posteridad como el primer piloto que llegó a Getafe y demás. Y a partir de entonces, de la mano de Alfredo Quindelán, personaje que yo creo que hay que estudiar más a fondo porque tiene muchos claros oscuros, más oscuros que claros, se empieza a desarrollar primero una Escuela Nacional de Aviación, que viene, va, está un año, luego no hay financiación, está un poco en aquella situación, y que luego a partir de 1917 pasa a formar parte del Ministerio de la Guerra en aquella época, a lo que se llama ahora el Ministerio de Defensa. Todo esto en la lógica de la Primera Guerra Mundial, Eso que empieza... es el elemento, ¿no?, un poco que diferencia y que hace el cambio, ¿no? Eso es lo que hace el cambio de la aviación lúdica o deportiva a la aviación militar, ¿no? Entonces, cuando se decide, bueno, pues la Escuela Nacional de Aviación va a ser la Escuela Militar de Aviación, se siguen formando pilotos civiles, pero también va a haber pilotos militares. Y de hecho, eso empieza ya los cuarteles, si no me equivoco, a partir del año 20 empiezan a implantarse en el municipio. Y el hecho de tener ese aeródromo militar también posibilita que en los años 20 se implanten en el municipio diferentes industrias vinculadas a la aeronáutica. La más conocida por todo el mundo es Construcciones Aeronáuticas S.A., lo que a día de hoy sería Airbus, pero no solo construcciones aeronáuticas, está también Industria Sankey, que hacía complementos aeronáuticos y también hacía hasta complementos de motocicletas para construcciones aeronáuticas, está la empresa de hélices de Amalio Díaz, en fin, hay diferentes talleres que empiezan a desarrollar y de hecho eso es el elemento diferenciador de Getafe dentro de ese marco metropolitano, porque Getafe se especializa en la industria aeronáutica. Mientras que en Pozuelo están en los tejidos de curtidos, en Leganés se especializan en determinados cultivos como los pepinos, que de ahí viene lo de pepineros, pues en Getafe, aparte de ser conocidos en aquella época por cultivar alcachofas, pues también se les empieza a conocer por la industria aeronáutica, que junto con Cuatro Vientos empieza a ser los dos polos donde se desarrolla todo el tema de la industria aeronáutica. Entonces, eso también atrae a un montón de población de los pueblos, sobre todo de la zona de Toledo, a trabajar a Getafe, y también es uno de los factores que provoca que Getafe... Ese crecimiento de Getafe, que luego posteriormente, ya durante la dictadura, como la segunda fase. Pero esa primera fase de crecimiento de Getafe habría que situarla hasta la Guerra Civil Española. Claro. Antes de que vayamos a eso, que digamos que yo creo que es la parte un poco ya más conocida, ¿no?, de ese desarrollo que hayamos, ese Getafe de primeros del siglo XX, sociológicamente o políticamente, ¿cómo era? ¿Cómo estaba constituido el ayuntamiento? No sé si un poco de... ¿Cómo estaba dentro de ese marco, ¿no? Hay que situar, porque situemos un poco a los que nos escuchan. O sea, ese antes de la Segunda Guerra Mundial, España tiene la guerra de Marruecos, por eso que tú decías, evidentemente hay unos condicionantes externos, está la dictadura de Primo de Rivera. ¿Cómo es ese Getafe? ¿Cómo es ese Getafe políticamente, si le quiere llamar esa manera, o sociológicamente, si hay una parte más? No sé hasta qué punto... O sea, por un lado, en eso. A nivel social, es verdad que es un Getafe donde es predominantemente población nacida en Getafe, eso a principios del siglo XX, pero sin embargo, cuando llegamos a los años 30, en torno al 40% de los habitantes habían nacido en Getafe. Ya hay una cantidad muchísimo mayor de inmigrantes que habían venido y que habían decidido residir en Getafe. Principalmente de las provincias de Madrid y de Toledo, porque es inmigración de corto alcance que se denomina, ¿no? Son inmigraciones que, además, yo en eso sí que he ido como atinando, y en vez de analizar por provincias he buscado por partido judicial de dónde viene la gente, ¿no? Y te das cuenta que todo viene de lo que es la Sagra, de lo que era el partido judicial de Getafe y de Madrid. Con lo cual, todo está, las migraciones, en la lógica de la carretera de Madrid a Toledo. Principalmente viene de ahí las migraciones. Luego hay inmigrantes que vienen de
ubicaciones. Por ejemplo, en los años 20 hay mucho inmigrante de Girona, que tú dirás, joder, ¿y qué hace gente de Girona aquí? Bueno, están por los cuarteles. Y luego hay inmigraciones que vienen de antiguo, de principios del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, como de franceses cantaleses, que es una de las cosas que a mí me ha interesado estudiar, porque Getafe es uno de los municipios en los que más franceses había en toda España, hasta la Guerra Civil, ¿no? Hay unas inmigraciones muy constantes. Toda la región de Cantal es una zona montañosa, casi lindando con los Alpes franceses, y toda esa región, al ser montañosa, es muy pobre. Todos esos inmigrantes desde el siglo XV inmigraban a España. Y en este caso, desde principios del siglo XIX, se especializan todos ellos, porque en principio se dedicaban a calderero, iban también mendigando y demás, pero a partir del siglo XIX se especializan en tejidos y en panadería. Entonces hay 3-4 familias que constantemente durante todo el siglo XIX y hasta la Guerra Civil, como te digo, están viviendo en Getafe y que tienen determinados negocios dedicados a la mercería o a la panadería. La mercería, por ejemplo, yo sí te digo el Springfield de la calle Madrid, que a día de hoy es una tienda es un establecimiento de burritos, eso era una tienda de tejidos de un cantalés. Y lo que hoy sería la calle del Hospital de... No, la calle Ricardo de la Vega, esa calle era donde vivían todos los franceses y había 3 o 4 panaderías. De hecho, si no me equivoco, los padres de Mariano Ron compran la panadería que ellos tienen a unos inmigrantes franceses, con lo cual, para que veas la importancia que tiene. Es un poco a nivel sociológico para que nos situemos. A nivel político, era una de las cosas que más a mí siempre me interesaba, porque también me interesa ver quién tiene el poder, no tanto solo quién está en política, sino quién tiene el poder, ¿no? Y para eso implicaba tanto analizar quiénes estaban en el ayuntamiento como quiénes estaban en puestos de responsabilidad que no eran elegidos, ¿no? Entonces, por un lado, rastreando las actas del ayuntamiento, ya te digo, desde 1868 hasta 1936, te das cuenta que la mayoría de las personas que eran representantes públicos pertenecían a 3-4 familias, además muy identificables por los apellidos. Los apellidos coinciden en muchos casos. Los apellidos siempre coinciden. Por ejemplo, la familia que yo durante ese periodo he visto que acaudala un mayor poder o que se reproduce más intensamente en el ayuntamiento son los Cervera. Es el apellido que más se reproduce en el ayuntamiento y la verdad es que estaría encantado de contactar con los familiares para poder incluso sacar fotografías y poder ponerles cara, ¿no? Que eso es una cosa que cuando investigas a determinados sujetos, ponerles cara ayuda. Pero, por ejemplo, hay Deleitos, Vergara, Cifuentes, Benaventes, Pingarrones. O sea, son los apellidos que todos conocemos, Varas, que estaban durante aquella época muy intensamente en el ayuntamiento. Y se van reproduciendo de abuelos a padres, a hijos, constantemente durante 70 años, como te digo. Luego hay algunas personas que son de fuera, pero que como tienen un determinado perfil laboral, en este caso abogados o gente de la magistratura, que está en los propios juzgados, también entra a formar parte del ayuntamiento, y en este caso el mayor ejemplo es Gregorio Sauquillo, que es el bisabuelo de Paquita Sauquillo. Los Sauquillo han sido desde el siglo XIX, están dedicados a la judicatura, abogados, procuradores y demás. En este caso el bisabuelo de Paquita fue uno de los caciques, digamos, de aquí de Getafe, estuvo muchísimos años en el ayuntamiento, fue alcalde no sé si 6 o 7 veces. Y luego, por ejemplo, su hijo, que sería el abuelo de Paquita, Luis Sauquillo, estuvo de diputado provincial. O sea que... Y de hecho, Gregorio Sauquillo se acaba casando con 50 años con una Cervera, claramente en una unión política para que su hijo tuviese una posición a nivel regional un poquito más importante. Que esto también sucedía en la época, se juntaban determinadas familias, las que tenían el capital económico y las que tenían el capital intelectual para poder escalar socialmente, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la lógica en la que se mueve el ayuntamiento prácticamente durante esos 70 años y digamos que solo hay 4 momentos realmente en los que el ayuntamiento se tambalea o las cosas no están tan controladas como estuvieron controladas durante aquellos años. Hay 2 momentos a finales del siglo XIX, primero en los años 1881 y 82, que eso responde por un lado al cambio de poder que hay en España, que es la primera vez que entra Sagasta en el gobierno de la Restauración. Entonces todos los cargos públicos que había en Getafe eran canovistas. Cuando llegan los de Sagasta, pucherazo
y los barren a todos y entonces les pillan a todos a pie cambiado. Y un poco parecido sucede a finales del siglo XIX. Hay unas elecciones en las que Raimundo Fernández Villaverde decide que se acabó el pucherazo y de repente sale gente que no era la que normalmente salía, ¿no? Pero bueno, esto influye más dentro de las lógicas caciquiles de la época. Y luego los otros dos momentos relevantes en los que digamos que el poder político escapa de esta gente fue, por un lado, la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera tiene una idea muy clara que es voy a acabar con el caciquismo, pero en realidad es voy a poner mi propio caciquismo. Entonces, mi propio sistema. Mi propio sistema, ¿no? Entonces, al final, se pone a determinadas personas que eran de la cuerda ideológica de la dictadura de Primo de Rivera. Lo que pasa es que eso no impide que luego, al menos de un año, los antiguos caciques de la Restauración se metan dentro de las lógicas de la dictadura y estén participando de ella. Y luego el último momento, digamos, en el que esto escapa, que es como el más claro, es en 1936, la victoria del Frente Popular y cuando se constituye en Getafe la comisión gestora del 36, que es la que conocemos todo el mundo, con Francisco Lastra, Daniel Ovalle, Óscar Jerez, Javier Tamariz, que digamos que es la que de verdad rompe con todos los perfiles clásicos que había habido hasta entonces, que eran propietarios, que eran abogados, que eran gente jubilada, que eran militares, que eran empleados del ayuntamiento en algunos casos. Esos digamos que es los poderes elegidos mediante sufragio, pero el poder político no residía únicamente ahí. Luego aparte hay, yo los denomino eminencias grises, o lugares en los que se acumula el poder que también son interesantes de rastrear y que los he rastreado y te ayuda muy bien a comprender cómo funcionaba todo aquello. Por un lado, como decía antes, el Marqués de Perales. Perales se concibe como una pedanía de Getafe. Y de hecho, desde que se anexiona, desde 1868, bueno, desde 1856 hay, pero yo lo he rastreado desde 1868. Hay una alcaldía pedánea de Perales del Río, que siempre son los administradores de las fincas del Marqués de Perales. Con lo cual, pues te puedes imaginar cómo era aquello. Y de hecho, cuando tú miras las actas del Ayuntamiento de Getafe, no hay ninguna referencia a Perales del Río nunca. Supuestamente, según la reglamentación de la época, dependía del primer teniente de alcalde y le tenía que ir pasando informes. En el archivo municipal no se conserva ningún informe, con lo cual, Eran orales. Aunque legalmente pertenecía a Getafe, de facto, hasta la guerra civil, y yo me aventuro a decir que seguramente hasta la democracia, debió de seguir funcionando como un señorío feudal en manos del Marqués de Perales. Cosa que te hace reflexionar, ¿no? De hasta qué punto cuando sacamos una ley, si eso luego de verdad llega a aplicarse o no. Sí, eso pasa muchas veces, lo conocemos, vamos, eso lo vemos todos los días. No hace, Claro, no hace falta retrocederse mucho en la historia para saber lo que sucede cada día ahora eso mismo en nuestro país. Es curioso la historia de Perales del Río, esa no la conocía yo. Entonces, bueno, pues hay diferentes personajes. Está Mariano de la Plaza, si no me equivoco. Luego hay otro señor que se llama Venancio Puelles y el que más años está es un señor que se llama Vicente Torrejón Pérez. Este está desde 1891 hasta la Guerra Civil. 40 años, señor que venía de Esquivias y de hecho mucha de la población que empezó a residir durante el primer tercio del siglo XX en Perales venía de la zona de Esquivias, de los pueblos de los alrededores de la Sagra, yo creo que precisamente por ese efecto llamada de venir para acá, que yo os voy a dar trabajo en las tierras del Marqués y vais a estar aquí, ¿no? Claro. Ese, digamos, que sería uno de los poderes no elegidos mediante sufragio que existía. Luego, aparte, estaba el secretario del ayuntamiento. El secretario del ayuntamiento era otro de los puntos calientes no elegidos donde se acumulaba una gran cantidad de poder. Y en este caso, en Getafe, la figura más importante es la de Felipe de Francisco Benavente. Los dos apellidos son getafenses de Alcurnia. Y este señor está durante muchísimos años, y de hecho hay un momento muy curioso en la dictadura de Primo de Rivera, porque es a uno de los que destituyen. La dictadura dice que a este señor hay que quitarle de aquí porque es muy peligroso tenerlo. Yo no sé lo que sucedió, pero de repente, de 2 semanas de tiempo, se le restituye y se le pide perdón. Ahí se nota que había poder. Había poder y seguramente ahí tuvo que haber algo. Al final, este señor llegó a ser el jefe de los secretarios a nivel provincial de Madrid. O sea, no era una persona menor, tenía un gran poder, incluso a nivel regional. Entonces, esta era otra de las figuras a las que había que tener en cuenta y junto a él estaban los interventores, el tesorero, que son personajes que están durante muchos años, en algunos casos 40 años, desde que tienen 20 años hasta los 60 y pico que deciden cesar de su oficio y que están en puestos de mucho poder porque son los que determinan si hay fondos para esto. También estaba el
no me sale el puesto, el encargado de los arbitrios, que es lo que digamos a día de hoy son los impuestos. Esto en el siglo XIX los arbitrios se externalizaban. Tú pagabas, si alguien pujaba, pagabas lo que se estimaba que se podía recaudar por un impuesto y luego una persona se encargaba de recaudarlo y si recaudaba el exceso se lo quedaba para sí mismo. Yo deseo que esto no lo quieran poner en marcha. No lo quieran recuperar. Eso es. Y ese puesto pues es muy importante porque, claro, tú eres el que decides en qué se recauda y qué no. Y tú eres el que hace los impuestos de las contribuciones industriales y territoriales. Tú decides si determinados propietarios van a pagar más por su vivienda o no, o si determinados comercios van a pagar más o no. Con lo cual son puntos o puestos de responsabilidad muy calientes en los que no puede estar cualquier persona y, de hecho, siempre suelen ser gente de Getafe con sus apellidos getafenses, ¿no? Y luego, junto a esto, hay otra institución que ha sido muy interesante de estudiar porque, más allá de una persona, que no me acuerdo de su nombre, un historiador, que lo había rastreado, existía una institución que se llamaba la Junta Municipal de Asociados. Digamos que en la lógica de la restauración, esto viene de principios del siglo XIX, pero de la restauración, se concibe que a nivel local el pleno del ayuntamiento sería como el Congreso, pero que tiene que haber un Senado que sea el que gestione las cuentas municipales. Entonces se crea una Junta Municipal de Asociados con igual número que la de concejales, de la que van a formar parte los principales propietarios del municipio, con la idea de que en caso de que hubiera una corporación que pudiese ser republicana o ya más posteriormente de la que pudiera formar parte socialistas, de la que pudieran controlar en qué se estaba invirtiendo el dinero, porque esto de dejar el dinero en manos de gente que Dejas su dinero en manos de... Claro, esa es la lógica. Es mi dinero, yo tengo el derecho a gestionar mi dinero. Entonces se crea esta institución que la dictadura de Primo de Rivera es verdad que la elimina y que en la República no se restablece. Entonces, esos son, digamos, las eminencias grises o los poderes que yo he detectado, que seguramente haya más, pero en principio que yo he detectado que están al mismo tiempo que los concejales en el ayuntamiento y que te hace también mucho reflexionar de cómo se mueve el poder político, ¿no? Luego, aparte de ello, hay otros cargos, pero bueno, son menores. Y fuera del ayuntamiento, ya por último, es muy importante las asociaciones. Desde principios del siglo XX se empieza a desarrollar en España el asociacionismo, pero no el asociacionismo que podríamos nosotros pensar, más proletario, de clase y demás, sino que es un asociacionismo en muchos casos, por un lado, mutualista católico, y por otro lado, de lobby económico. Por un lado, en 1900 se crea la Unión Obrera, y es muy importante el término, la Unión Obrera, que es una mutua católica creada por el obispo párroco de Getafe para evitar que los panaderos y los albañiles de Getafe se sindicasen. En ese año se crea la Junta... En sindicatos gremiales, entiendo, ¿no? ¿O no? ¿O ya...? No tanto en ese... es un poco más en la lógica de sindicato de la UGT, de clase, que era un poco lo que estaba empezando a surgir en Madrid. Ya desde finales del 19 están surgiendo, ¿no? Entonces, en ese año se crea en Getafe una institución que se llama la Junta Local de Reformas Sociales. Esta institución servía para dirimir las disputas laborales que existían entre patronos y trabajadores, de la que formaban parte el alcalde y el cura párroco. Entonces esta junta, justo se crea la Junta Local y al poquito surge la Unión Obrera, y ya te digo, en un contexto en el que en la prensa sí que he encontrado referencias a los panaderos de Getafe están pensando en unirse para formar un sindicato de clase, los albañiles van a plantear una manifestación y justo surge la Unión Obrera en la que participan patronos y trabajadores, ¿no? Entonces es un poco, y con este rollo mutualista de vamos a ayudar al prójimo y demás. Entonces, esa Unión Obrera va a participar muchos miembros de ella en el propio ayuntamiento y van a poner sus intereses dentro del ayuntamiento. De hecho, va a recibir financiación del ayuntamiento hasta la Segunda República. O sea que hay que ver hasta qué punto no era una asociación semidependiente del ayuntamiento. Bueno, esto es algo que también lo hemos visto en la actualidad, ¿no? O sea que no es, nada es nuevo, todo está inventado. Todo está inventado, eso está claro. Y luego, por otro lado, hay otra asociación que es para mí la más importante que hay durante ese periodo, que es la Agrícola Getafense. La Agrícola Getafense es la principal asociación de agricultores y labradores de Getafe, que de hecho llega a ser, o sea, es una asociación que tiene en torno a 400 asociados. 400 es una cifra muy grande, de la que no formaban parte solo los labradores de Getafe, porque hay labradores de Pinto, hay labradores de Villaverde y estoy seguro que labradores de algún municipio más. Y de hecho, viendo cifras,
es la segunda asociación más grande de labradores por detrás de la Asociación de Labradores del Reino de España. Con lo cual, es una asociación muy importante que, de hecho, durante todo el principio del siglo XX organizan mítines políticos y contrarrevolucionarios en Getafe. Traen a gente de Valladolid durante la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República están organizando mítines agraristas, durante la Restauración también están fomentando el asociacionismo de todos los horticultores de la provincia, o sea que están muy activamente moviéndose y donde participan muy activamente determinadas personas. Por un lado, yo creo que el más significativo es Jacinto Cervera Gómez, que de hecho es uno de los que luego es fusilado en la retaguardia republicana en el verano del 36. Y luego hay algún otro, pero yo creo que el principalmente es... Pero eran propietarios, ¿no? Estamos hablando de propietarios. Propietarios agrícolas, algunos de pequeñas parcelas, otros de más grandes, pero todos propietarios agrícolas. Y ya te digo que son los que principalmente están en todos los conflictos laborales, cuando surge el Despertar del Obrero, que es el primer sindicato de clase de Getafe, en 1916, con quienes negocian es con la agrícola getafense. Cuando hay toda la conflictividad laboral durante la Segunda República, principalmente la negociación laboral es con la agrícola getafense. Entonces son ellos, digamos, los que la asociación que más poder tenía en el municipio, y de hecho hay legislaturas en las que ves que más de la mitad del ayuntamiento son de miembros de la agrícola getafense, con lo cual esto también te hace pensar hasta qué punto. Y viendo los cargos de responsabilidad ves que en la mayoría de los casos el alcalde o los tenientes de alcalde son de la agrícola getafense, con lo cual tienen muy claro esta asociación donde... ¿Dónde está el poder y cómo hay que controlarlo y cómo ejercerlo? O sea, la cuestión es que cuando pasamos al siglo XX se pasa de concejales que digamos que se representaban a sí mismos, podían ser conservadores, liberales, pero en realidad eran monárquicos que se representaban a sí mismos, y cuando pasamos a principios del siglo XX empieza esta lógica de asociarse, pero de un asociacionismo corporativista, y es donde empiezan a entrar en el ayuntamiento todas estas asociaciones y empiezan a plantear su agenda política, económica, vamos a decir. Hay diferentes denuncias en 1914 de elaboración fraudulenta de padrones de propiedad rústica. Pues, quién está al frente de la asociación? Pedro Celestino Serrano Vara, que es otro de los presidentes, es el fundador, en este caso, de la agrícola getafense. ¿Y qué interés tienen con ello? Y además te lo ponen en la prensa. Quieren reventar a los adversarios que tienen para conseguir el poder. Claro, al final ahí hay dos cosas. O sea, es entre 1917, vamos a dejarlo después de la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues eso, en 1930 está diciendo que han llegado esas primeras fábricas, estamos hablando de 1920, entonces empieza a haber ya, digamos, un choque, digamos, social en la ciudad, porque antes tenías a los propietarios y a los que trabajaban para los propietarios, ¿no? Los jornaleros y tal. En el tema laboral es esencial, mayoritario, más allá del pequeño comercio y demás que hemos estado hablando. Pero una vez que ya se empiezan a constituir esas primeras fábricas, esa primera industria, ya hay como otro tercer parte grande de la población que ya no depende de estos propietarios, claro. Y ahí empieza, digamos, esa conflictividad social, ¿no? O sea, de hecho, es que una de las cosas más importantes, y esto no lo he dicho, pero lo tengo que decir, el cargo de concejal era gratuito. Claro, ponte tú en una sociedad como la getafense, donde tú trabajas para una persona muy concreta, porque no hay un trabajo tan amplio como puede ser en Madrid. Claro, si tú te presentas unas elecciones, que además el cargo es gratuito, repito, contra tu patrono, ¿qué te va a suceder a ti? Claro, es una cosa que era muy importante en la época. Entonces, ¿quién se podía presentar realmente a unas elecciones municipales? Los propietarios. Los propietarios, claro. Y aparte eran los que tenían tiempo para poder ir al ayuntamiento por las mañanas, que era cuando normalmente ponían de fecha las reuniones, ¿no? Entonces, al final es una cosa que eso viene el cambio cuando los obreros o los trabajadores se empiezan a asociar. Hay una caja de contingencia y un fondo común, y ellos pueden dedicar esa parte de ese tiempo y pueden sobrevivir para hacer actividad política institucional, porque si no, solo podían dedicarse a la política los grandes propietarios, ¿no? Y luego, en el tema de la conflictividad, es verdad que con la llegada de las industrias hay mucha gente que luego empieza a trabajar ahí en las fábricas, y de hecho hay determinados propietarios de fábricas, como Amalio Díaz, que participa de la política, él llega a ser alcalde en 1921 y está en esa lógica, pero en realidad no hay tanta participación de los industriales en la política getafense como de los agricultores. De hecho, una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que no se asocian en ningún momento. No hay una asociación de industriales de Getafe o no hay una asociación de comerciantes de Getafe, es simplemente de los agricultores, y es
principalmente donde se va a dar la batalla, porque principalmente era donde había trabajo. Más allá de que estuviera construcciones y demás, pero también hay que tener en cuenta que construcciones hay mucha población que viene de Madrid a trabajar a construcciones. A día de hoy la lógica es, yo vivo en Getafe, me voy a trabajar a Madrid y luego vuelvo. Pero es que en aquellos años había gente que venía de Madrid a trabajar a Getafe y luego se volvía. Estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de oficinistas. Puestos que eran sobre todo más especializados. Eso es, que en Getafe no los había por lo general. Entonces, esas movilizaciones las empieza a ver, la gente empieza a trabajar en la industria, pero principalmente se siguen focalizando, incluso en la altura de los años 30, en la agricultura. De hecho, en construcciones aeronáuticas no hay ni una huelga, ninguna manifestación hasta 1936. Ninguna. Yo no será porque no haya rastreado archivos para ver si lo encuentro, pero no hay nada. Y de hecho, luego, posteriormente a la guerra, esa conflictividad laboral no cesa hasta prácticamente el día de hoy. Entonces es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, que yo siempre me digo, no sé si es que esta documentación está en algún lado que yo no conozco, no sé si se destruyó, o es que Construcciones Aeronáuticas hasta la guerra es una empresa de ingenieros, de gente que gana un buen sueldo y que tiene unas buenas condiciones laborales y que no está en esas lógicas, y que posteriormente a la guerra civil, después de un proceso de politización muy, muy grande, empieza a entrar toda esa lógica, y también porque entra otra gente que no está tan especializada después de la guerra. Otra generación además. Otra generación además. Pero es una cosa muy, muy curiosa, ya te digo. ¿Y la Iglesia? Os he hablado antes de esto de la mutualidad, lo os ha dicho de la Unión Obrera, ¿era? ¿No? Si no recuerdo mal. La Unión Obrera. La Iglesia, si tiene un papel, siempre lo va a tener. Claro, en esto hay que tener en cuenta que Getafe es el arciprestal. Entonces, igual, aparte de ser cabeza del partido judicial Getafe, también es, digamos que la demarcación religiosa que hay a nivel comarcal. Igualmente tiene una determinada importancia, y hay dos curas párrocos que yo creo que son los que tienen más importancia en esto. Por un lado, Marcos Cádiz Navarro, que es el que está cuando se funda la Unión Obrera. No hay tanta documentación de él, es más difícil seguirle el rastro. Y el segundo es Eugenio Nedeo Moya. Eugenio Nedeo participa de todos los saraos. De hecho, le roban en la casa. Hay una carta de 1930 que es para leerla. Y es el que está participando muy activamente. Y de hecho yo sospecho, porque no tengo nada que me lo demuestre, pero sospecho que él participa en la fundación de un sindicato agrícola católico que se funda en 1919, relacionado con la construcción del monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Esto es otra de las cosas que son muy importantes de entender. Cuando en 1916 se crea el Despertar del Obrero, bueno, hemos dicho que era un sindicato de clase adherido a la UGT, sindicato agrícola, ese Despertar del Obrero plantea diferentes huelgas, una en verano de 1916, otra en noviembre de 1916 y otra en el verano de 1917. Consiguen determinadas cosas en un momento dado, y de hecho en 1917 se presentan a las elecciones municipales el que era su líder, Tomás Gutiérrez de Espinosa. Tomás Gutiérrez de Espinosa le hacen un pucherazo tremendísimo, que se queda fuera por 3 votos, lo amañan completamente, y de hecho se tiene que ir de Getafe en un momento dado porque no encuentra trabajo. Claro. Creo que se tiene que volverse a ir a Pinto en este caso. Entonces, en esta lógica, la Iglesia, que durante el primer tercio del siglo XX, a nivel nacional, no solo de Getafe, empiezan a sentir esta idea de que están perdiendo el control del rebaño, en estos términos católicos, y un poco a calor de lo que había promulgado León XIII, el papa, que promulgó una encíclica que se llama del Rerum Novarum, que era del apoyo al pobre y demás, pues empiezan a hacer más la labor social de la Iglesia, empiezan a desarrollar esa labor. De ahí viene lo de la Unión Obrera en parte, y de ahí viene lo que te digo, que luego van a desarrollar, en este caso, el Cerro de los Ángeles. Creo que ese es uno de los ejemplos más claros de esta labor social de la Iglesia y de estar para los feligreses, y estar muy claramente viéndolo todos los días. Y de hecho, como en Getafe surge el Despertar del Obrero, en 1919 plantean crear un sindicato agrícola católico, 2 años después del Despertar del Obrero. Bueno, pues no parece casualidad, claramente esta gente se nos está escapando, vamos a volver a controlarlos y a tener esto bajo control. Y de hecho lo consiguen, porque en el momento que desaparece el Despertar del Obrero en el 17 no vuelve a haber noticias de un sindicato de clase hasta la Segunda República, con lo cual, en general, Getafe es un municipio que ha sido muy conservador durante aquellos años, sea por estar los cuarteles militares, sea por el control de la Iglesia, que está en diferentes lugares y que va creando diferentes infraestructuras para tener a la población más o menos controlada,
o sea por la propia lógica local, ¿no? Y de los poderes locales que evitan que la gente se salga un poco de tiesto. Dicho así. Has hablado de noticias que aparecen en los medios de comunicación de la época. ¿Cómo eran esos medios de comunicación de la época de ese principios de siglo? Bueno, hay pocas medios de comunicación y además hay que tener o sea, sí que es verdad que tenían menos filtro que a día de hoy, es que, o sea, que imagínate cómo eran, pero tenemos pocos y es una lástima porque en realidad hay muchas cosas que, como la mayoría de los periódicos son nacionales, las pierdes. En Getafe hay 3 periódicos que son, yo creo que los clásicos que cualquier persona que los quiera consultar los tiene que mirar. Por un lado está la Crónica de los Carabancheles, que es un periódico de Carabanchel, pero que tiene una lógica de partido judicial, que este es de finales del siglo XIX, 1897-1898. Dura 2 años y la verdad es que está muy bien porque te explica, en este caso, la implantación de la electricidad en Getafe, que se implanta en 1897, y te cuenta diferentes cosas a nivel local que de otra manera las perderíamos, no nos enteraríamos de ellas. Y luego, por otro lado, hay 2 periódicos que se llaman La Región y El Eco de Getafe, que también son muy importantes porque entran en, pues esto, en estas luchas locales, en encontrarnos muchas veces incluso cotilleos que de normal pues tú no te enteras Claro. si es de otra manera, ¿no? Y en este caso La Región es un proyecto que desarrolla Filiberto Montagut, lo conocemos todos porque es el que creó el primer equipo de fútbol en Getafe, además era un artista polifacético, también tenía una fábrica de juguetes, bueno, tenía muchísimo, la verdad es que era un hombre que no paraba quieto. Y Filiberto decide, yo creo que hace 1913, desarrollar este proyecto periodístico que termina en 1918 y en el cual hay algunos números que son apasionantes. Ahora mismo, con lo que estaba contando de Tomás Gutiérrez de Espinosa, es él el que relata las elecciones. Él explica cómo está en las elecciones, están haciendo el recuento y cómo con otros personajes de la época van viendo cómo es el recuento, las caras y explica cómo dan el pucherazo de metieron 30 votos para que este no saliese. Con lo cual, quiero decirte, y él mismo sale elegido concejal en esas elecciones. Sí, fue concejal entonces, sí. Entonces, quiero decirte, es una cosa que, claro, tú lo lees y dices, madre mía, pero ¿cómo? Y sin ningún pudor, claro. Entonces, claro, él lo puede decir porque él no subsistía, no trabajaba para los caciques de Getafe, pero claro, otra persona de la época pues no lo podía decir. Entonces, bueno, esa prensa está muy bien, pero es verdad que para 70 años... Sí, no llega. No llega. llega. O sea, los periódicos realmente 2 años, otros 5 años, son y periódicos muy cortos. el Eco de Getafe no llegaba al año, con lo cual quiero decirte que te cubre muy poco. ¿Cuál ha sido la forma un poco de reconstruir esa vida diaria, ¿no? Pues a través de los registros de documentos que entraban al ayuntamiento. Esto es una fuente que no se utiliza mucho, pero es maravillosa. Y a raíz de ahí te encuentras las cartas que escribía la gente al ayuntamiento con sus reivindicaciones o sus críticas. Ahí pues hemos podido ver desde las denuncias a los militares, por abuso a mujeres hay un montón de denuncias, lo que te decía, 2.000 chiquillos entre 21 y 24 años en un pueblo de 8.000 personas, pues tiene consecuencias. Y una de ellas es que acosaban a las mujeres a diestro y siniestro, otras que robaban en las huertas de los alrededores, hay denuncias por robo de melones a tope. Claro. La noticia que te decía de lo de que robaron en la casa del cura, la carta de Eugenio Nedeo está de me han entrado en la casa, me la han desvalijado y me la han dejado vacía. Hay otras denuncias de una mujer que se pone a gritar cosas contra la autoridad en la plaza del ayuntamiento y que iba borracha. Hay infinidad de cosas que de otra manera no las podríamos reconstruir y que la verdad es que son muy, muy curiosas de conocer. Sí, porque al final es verdad que es una época, digamos, tan lejana, ¿no? Porque es lo que estamos intentando, pues eso, hablar hoy un poquito de ese Getafe preguerra civil o de esos años antes, finales del 19, principios del 20. Claro, al final ahí tu mayor fuente de trabajo ha sido el archivo municipal. El archivo municipal. O sea, el archivo es un sitio de que se habla mucho, pero que es uno de los grandes desconocidos de Getafe. El archivo... El archivo municipal, de hecho, el archivo municipal de Getafe es uno de los archivos más grandes que existen en la Comunidad de Madrid. Tiene una cantidad de fuentes documentales inmensa. Yo diría que después del archivo de Villa de Madrid y quizás el de Alcalá de Henares es el tercer archivo más grande que pueda haber en Madrid. Esto es una opinión mía, que no me he puesto a mirar los metros lineales de fuentes que hay, pero yo creo que tiene que ser uno de los más grandes con diferencia. Y la verdad es que te da información de muchos ámbitos
y vamos, es una de las fuentes que yo llevo reivindicando que hay que mimarlo, hay que digitalizar, hay que permitir que la gente pueda conocer aquello y hay que mejorar las infraestructuras del archivo para que se tenga una... Hay que invertir dinero. Eso es. Yo lo puedo decir mejor. Eso Invertir es. dinero, Eso es. sobre todo para que se Eso pueda recuperar. Aquí lo hemos hablado Eso. alguna vez, tanto con José Luis, con Ángel, con alguna persona más que ha pasado por aquí, por estos micrófonos. Es un tema habitual. Hay que invertir más dinero en recuperar el archivo de Getafe, pues porque, bueno, aparte de que tiene la historia de la ciudad, pues además tiene un potencial seguro, como estás explicando, y nadie mejor que tú lo puede decir. Claro, porque al final, si tú tienes un archivo que además es accesible para la gente, fomentas el que haya más investigaciones, que la gente se pueda acercar a él y demás. Mientras que lo sigamos manteniendo en el ostracismo y oculto, pues no, esto es muy difícil. Más allá de que haya alguien como yo que decida meterse y demás, por lo general nadie. Y esto, de hecho, es una cosa que han hecho municipios como Leganés, que inició un proyecto de digitalización de fuentes, Arganda del Rey también lo ha hecho, o sea que es una cosa a la que tenemos que avanzar. Sí, yo creo que eso es evidente y en eso hay que llegar. Por ir acabando, llegamos a ese Getafe ya previo a la Guerra Civil. Creo que previo a la Guerra Civil hablamos mucho con José Luis Sánchez del Pozo y por no extendernos nosotros más, invito a la gente a que vaya a aquella conversación que tuvimos con José Luis, porque ahí nos centramos bastante sobre todo lo que es en el periodo preguerra, guerra y posguerra también. Ese primer Getafe, o sea, ¿cómo llega Getafe a ese momento socialmente? ¿Vale? Hemos estado un poco antes de esa disputa. ¿Cómo llega Getafe a esa década de los años 30 sobre todo? Claro. Por eso yo creo que, y aquí esto hago la explicación, por eso yo creo que es importante hacer una historia larga de Getafe, ¿no? Que decíamos al principio. Claro, muchos historiadores se meten en la Guerra Civil empezando por la República y, para mi opinión, se pierde muchísimo de lo que ha sucedido, ¿no? Yo también lo creo, por eso. Tienes que empezar con un periodo de tiempo mucho más amplio para comprender las lógicas y las dinámicas que se están desarrollando, porque si no, de otra manera, no entiendes nada, ¿no? Entonces, claro, llegamos en este caso, a los años 30, a la Segunda República, con un Getafe donde la agrícola getafense, con determinadas personas como Jacinto Cervera Gómez, con un poder muy importante, que han estado previamente en el ayuntamiento, en la corporación, que han sido tenientes de alcalde y que están en los conflictos laborales, llegamos a un Getafe en los años 30 con el surgimiento de determinadas sociedades obreras, albañiles, carpinteros, metalúrgicos y agricultores, luego posteriormente también trabajadores de la fábrica de pastas alimenticias, que empiezan a sindicarse, que empiezan a tener una conciencia de clase más intensa. Y yo creo que ahí el punto de ruptura o de cambio es el año 34. En el año 34, por motivo de la Revolución de Asturias y también por el ascenso del nazismo en Alemania, hay una radicalización, vamos a decir, que no sé si es el término a lo mejor más conveniente, pero bueno, hay una radicalización porque también entran en política los jóvenes. Entonces, todos los personajes que habían estado en política a partir de 1931 suelen tener entre 40 y 50 años, son personas que son más reformistas del sistema, pero a partir de entonces empiezan a entrar chicos de 14, 15, 16, 17, 18 años que ya vienen de otra generación, han crecido durante los primeros años de la Segunda República y que creen en la revolución, quieren hacerla y demás. Y un poco en esa línea es en la que luego aparecen Francisco Lastra, Óscar Gedel, Luis Tordesillas, Félix Robledo, todos estos chavales que son los que están en la última corporación municipal del ayuntamiento. Entonces se entra en una Segunda República con mucha conflictividad laboral permitida por la Segunda República, porque es un momento de libertades y donde hay derecho a la manifestación y a la huelga, que va a ser muy importante porque también es un momento en el que Getafe desarrolla lo que es el barrio Barrachina, luego se denomina Barrio Rojo. Ahora sería, yo no sé si pertenece a Getafe Centro o a la Alhóndiga, pero... A la Alhóndiga. A mí me gusta decir que es un propio barrio, que es el barrio Barrachina. Eso es la Alhóndiga. Soy de ahí, o sea, que eso lo conozco bien. Y es un momento en el que, por ejemplo, también se desarrollan diferentes conflictos que luego se explica lo que sucede en el año 36. Claro. Por ejemplo, pongo siempre este ejemplo porque me parece como muy significativo, el de Mariano Benavente González. Mariano Benavente González es el alcalde de Getafe de 1931 a 1936. Mariano Benavente participa en la creación del Despertar del Obrero en 1916, es una persona que en su juventud podríamos decir que tiene un posicionamiento progresista, que también había participado como concejal en el año 22, con lo cual
bueno, te da una de cal y una de arena, porque entonces participa también de las lógicas caciquiles, bueno, que en el año 31 participa en la creación del sindicato de obreros, lo diré, en el sindicato de obreros, no, en el Partido Radical Socialista, perdón, estaba confundiendo yo con otro, el Partido Radical Socialista, y tiene una lógica como más progresista. Cuando entra en el ayuntamiento empieza a desarrollar la beneficencia, temas de laboratorio químico biológico, como lo que sería ahora el Centro Municipal el Laboratorio Municipal de Salud. Empieza a desarrollar también temas de escolarización, quieren construir escuelas para niñas y demás. Pero al mismo tiempo también es una persona a la que las sociedades obreras le plantean una huelga en el año 32, van a su casa, poco más y le linchan. Con lo cual, es una persona que ni es partícipe de las lógicas antiguas que están ahí, ni tampoco digamos que está en las lógicas obreras, es una persona que está ahí a medio camino, ¿no? Y de hecho es una de las personas a las que fusilan en la retaguardia republicana. Con lo cual es una de estas cosas, a mí siempre me parecen interesantes porque, claro, es muy fácil entender por qué fusilan a Jacinto Cervera. Le fusilan por lo que le fusilan, porque es el patrón principal del agrícola, porque es un cacique, porque está en el ayuntamiento y tiene mucho poder. Pero claro, una persona como Mariano Benavente, que no es propietario como tal, que no viene de ahí, ¿por qué esa persona la acaban asesinando? Bueno, pues la asesinan por eso concreto, ¿no? Entonces, bueno, es por eso la importancia de estudiar también todo este bagaje previo, porque te ayuda a luego entender muchas de las lógicas que suceden. O, por ejemplo, pongo otro ejemplo, la familia Román San José. Son los hermanos Román San José. Yo no sé si José Luis te lo contó, pero aparecen en muchas cosas durante los años 30. Y claro, tú te vas a expedientes judiciales de los poquitos que hay en el Archivo General de la Administración, te encuentras que uno de los hermanos, Luis Román San José, pues era poco que un matón que estaba por las calles de Getafe. Entonces, bueno, pues hay lógicas que tienes que ir entendiendo, ¿no? Pues por qué luego este chico acaba en la CNT y acaba muy radicalizado y cree en la gimnasia revolucionaria, ¿no? Bueno, pues entra Sí, entra. en determinadas lógicas de la época que son muy complejas. O, por ejemplo, hay otros perfiles, y ya corto porque me estoy yendo por la Cerro de Úbeda, como Justo Benavente. Justo Benavente, que era el que tenía yo en mente, funda el Sindicato de Obreros Albañiles, y sin embargo también está en la Unión Obrera Católica. Y también es patrón de una sociedad que se llama el Sombrero de Paja, que es taurina. Hay perfiles que son muy complejos, que no son ni blanco ni negro. Entonces, yo creo que lo bonito de haber hecho todo esto es, para llegar a los años 30 y entender cosas, porque yo creo que es lo que a la gente más le interesa, entender los años 30, pero también si vas viendo desde atrás, vas entendiendo determinadas lógicas y vas situando cosas que de otra manera se te escapan y a lo mejor quedan muy simplificadas y no son reales. Claro, eso yo creo que el gran problema es ese que planteas. Al final yo creo que cuando empezamos con cualquier persona, a hablar de los años 30, ya empiezas a sacar como los dos polos como muy definidos, ¿vale? De esa parte de radicalidad, y si no sabes cómo se ha llegado a eso, cuáles son las razones, no se entiende la otra parte. Era un poco, digo, después de hablar con José Luis el día ese, que al final lo que te tira es decir, bueno, pero ¿qué había pasado antes? Que es un poco lo que tú nos has estado contando esta mañana. ¿Qué pasa antes para llegar a ese momento? ¿Cómo es esa ciudad? Más que esa ciudad, porque evidentemente esas partes, como todo se explica al principio, es símbolo del país también, del momento mundial en el que se vive. Hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, tú has hablado del nazismo ahora. Es decir, ¿cómo se llega a esos espacios? Yo creo que esa no, sé, no tanto del punto del punto de vista social, es a donde tenemos que intentar llegar. De eso nos vale vuestro trabajo de los historiadores, llegar a ese punto para entenderlo, porque cuando empezamos siempre, y es verdad que siempre empezamos de esos décadas de los 30, si nos olvidamos de lo anterior, no acabamos de comprender, porque esos perfiles, has hablado tú ya de 2 o 3 perfiles de gente que estaba, pero que en parte podía ser incluso la mayoría de la población. Es decir, al final se destacan con los años los dos polos radicales porque se significaron más en determinado momento, pues cuando se produce la guerra civil, en ese momento, claro, se significan más. Tú tienes a los polos, al polo militar, al polo conservador o al polo radical, de la CNT, de los comunistas, de la parte más esta. Entonces, claro, eso, si no entendemos a la mayoría de por qué la mayoría iba de lado a lado, pues evidentemente es difícil que entendamos de verdad cómo funcionaba la sociedad. Con todas las similitudes, además ahora podemos aprovechar de que en estos tiempos se hacen esas similitudes de hace un siglo con cosas actuales. Eso es. O sea, por lo general se tiende a simplificar y yo siempre defiendo que hay que complejizar las cosas porque las cosas son más complejas de lo que muchas veces nos pensamos. No hay ni blanco ni negro, es gris. Y pues es eso, estos perfiles a mí muchas veces pues te ayudan a situarte y decir, vale, pero
es sujetista, pero al mismo tiempo participa de las lógicas caciquiles. Joder, ¿y cómo es posible esto? Y claro, en un momento en que la UGT es como la izquierda, Claro. por definición, ¿no? Entonces dices, joder, claro, las cosas no son muchas veces ni no, o Mariano Benavente, joder, es una persona que podrías denominar progresista, pero luego le asesinan los milicianos durante la guerra civil. Dices, joder, ¿y cómo es posible esto? Bueno, pues estas son las cosas que luego hay que ver, ¿no? Que hay que entender. Bueno, Sergio, pues que muchísimas gracias. Que yo no sé si quieres alguna cosa más que nos hayamos dejado por el tintero, que yo sé que podríamos estar aquí Sí, podríamos seguir. Podríamos estar aquí horas y horas charlando sobre esto. Lo que pasa que luego me dicen, es que son muy largas. Digo, pues es que estamos hablando de cosas que son interesantes y hay que poder contarlas. ¿Tú cómo crees, por acabar, que se podría... ¿Qué medidas? No quiero decir esto porque estás trabajando en el ayuntamiento y yo sé que es diferente, ¿vale? Y que no eres político, digamos, que puedas contarnos aquí tú esto y tal, pero ¿cómo se podría trabajar más para profundizar en la historia de Getafe? Lo hemos hablado al principio, un poco está esa ebullición que ha tenido la Asociación de Amigos del Museo de Getafe, que está haciendo una gran labor en ese ámbito. O sea, ¿cómo la mesa de memoria democrática, que se impulsó desde el ayuntamiento también? O sea, que hay cosas que se han ido haciendo además en los últimos años porque no existían. Hay gente muy importante, pues el propio José Luis que hemos hablado antes, que llevan empujando muchos años con ese tema. Pero desde tu lógica, ¿qué cosas crees? Hemos hablado de invertir dinero en el archivo, que parece que es lo más básico y lo primero, ¿no? No perdamos lo que tenemos. Pero ¿cómo crees tú, y sobre todo por la gente joven además, cómo crees tú que podríamos avanzar en eso? O sea, yo creo que, bueno, pues eso, por varias cosas. Primero, seguir ahondando en la mesa de memoria democrática, creo que es una cosa muy buena que se inició la legislatura anterior, que hay que seguir manteniendo y creo que es una forma también de trabajar y de mezclar sensibilidades y proyectos, porque, por ejemplo, José Luis estudia determinadas cosas, yo me meto en otros proyectos, en este caso, por ejemplo, ahora también Ángela Deva, del PCE, que está trabajando están ahora con los 15 de 1962 trabajando en un proyecto, Alfonso Carmona, Gema Camáñez, bueno, hay diferentes perfiles, cada uno a lo mejor estamos trabajando en diferentes momentos, y eso también enriquece, porque al final vamos poniendo en común todo el conocimiento, vamos sacando acciones concretas, pero todos impulsándolos de a una. Eso creo que está muy bien. Creo que hay que invertir dinero en el archivo municipal, sin lugar a dudas. Esto es acuciante, además hace falta hacerlo ya. Es una cosa que no podemos dejarla para más adelante. Y hay que seguir empujando, por un lado, para construir ese Museo Municipal de Getafe, que yo lo deseo y vamos, me intento dejar siempre todo para que eso llegue a algún lugar. Y incluso un centro de interpretación en Perales del Río, que es una de las cosas que también creo que es muy importante, arqueológico, naturalista, explicar también la historia ambiental de Getafe, que es otra cosa que también me parece muy importante, sí, es verdad. Que al final estudiamos las personas, pero también hay que estudiar los ecosistemas y entender, ¿no?, cómo ha evolucionado el territorio y demás, ¿no? O sea que yo creo que por ahí, digamos que serían como tres cosas muy importantes para seguir profundizando en el conocimiento de nuestro pasado colectivo y que esto no quede en 2 o 3 personas, sino que sea algo de lo que todos quieren participar. Pues muchísimas gracias, Sergio, por este ratito. Muchas gracias, José Luis. Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana.